El problema es que son signos indirectos que nosotros tenemos para ir valorando. Este riñón, este sistema colector se ve bien, en cambio este se ve afilado, comprimido, y podemos asumir de que puede haber una colección líquida que está comprimiéndolo, pero no vemos la colección líquida. Entonces, era una información muy parcial la que nos entregaba la urografía excretora. En cambio, la tomografía computada, con las capacidades que tiene, nos permite decir, por ejemplo, los riñones están habitualmente ubicados en localización paraespinal. Igual, el riñón derecho, el riñón izquierdo, el riñón derecho debiese estar aquí, pero está desplazado en forma importante hacia anterior y lateral. Incluso esta arteria renal está bien estirada por la presencia de esta gran colección líquida perirenal. Ya, las causas de estas colecciones líquidas pueden ser traumáticas, pueden ser iatrogénicas cuando se hace una biopsia renal por alguna condición patológica que se quiere valorar, luego ahí se genera un gran hematoma. Esas son las causas más importantes, ¿no? Trauma y iatrogenia. Pero no hay compromiso del parénquima. Hematomas subcapsulares, o sea, la cápsula renal está conteniendo esta colección líquida, habitualmente secundaria a trauma, o lesión parenquimatosa. Acá se pinta muy bien este parénquima renal y esta parte no se pinta porque no le llega sangre, porque ha habido una lesión contusa de este riñón en esa área. Otra lesión focal más profunda con una laceración que alcanza hasta el sistema colector. ¿Ya? Esas son las formas y las manifestaciones de las lesiones renales. Este riñón está en una buena posición, en cambio este está desplazado, su polo inferior está desplazado hacia lateral y hacia craneal por la presencia de una gran colección líquida. Esto debe ser negro, grasa, como esta grasa perirenal. En cambio está aumentada de densidad porque hay un hematoma gigantesco ahí que está desplazando el riñón. La tomografía computada tiene capacidades actualmente con los equipos con los que se cuenta de hacer reconstrucciones tridimensionales de muy, muy alta calidad. Y aquí estamos viendo los dos riñones con los ureteres. Esto se ha hecho en una fase excretora. Ya, para obtener esto necesitamos esperar unos 10-15 minutos hasta que comience a excretar ese riñón para poder valorar qué es lo que pasa. Este riñón normal, este ureter absolutamente normal, sistema colector normal. En cambio, este otro riñón, aquí había una lesión, le falta un pedazo de este parénquima y aquí hay contraste extravasado alrededor de la pelvis y una parte está yendo hacia el ureter abajo. Entonces aquí hay una laceración muy profunda que está comprometiendo hasta la pelvis renal y obviamente poniendo en riesgo la viabilidad de ese riñón. Acá otra lesión enorme con un compromiso muy profundo, una laceración profunda con una hematoma subcapsular. Este riñón absolutamente normal. A diferencia de este otro que tiene esta tremenda colección líquida perirenal, y acá ustedes ven una fractura costal. Entonces acá había un trauma importante y este trauma importante ha condicionado la presencia de ese trauma y el impacto ha sido suficientemente importante como para generar esa lesión. Podemos ver con ecografía alteraciones renales, sí, se podemos ver, pero es menos fácil. Aquí es la ecografía y aquí vemos un hematoma subcapsular similar al de la tomografía. Pero
La tomografía, este es un paciente que ya les mostré con la lesión hepática, que tenía varias cosas, tiene un trombo en vena cava inferior, aspecto que es más complicado de determinar por ecografía. ¿Por qué? Porque para poder valorar esto, tenemos que atravesar con ecografía todos estos órganos, intestino, si puede haber páncreas tal vez, o sea, hay muchas, la grasa en los músculos, entonces hace que la ecografía tenga más limitaciones. Y lo otro es que no podemos valorar la viabilidad de un parénquima remanente, como sí lo puede hacer la tomografía, como en este caso las zonas blancas corresponden a zonas con impregnación con el contraste y obviamente las otras áreas son áreas excluidas de las impregnaciones. Vamos a repasar un poquito algunos aspectos del trauma renal. Cuando se daña el pedículo vascular, obviamente va a haber un infarto porque no le va a llegar sangre a ese segmento que está irrigando esa arteria. A veces hay compromiso de una segmentaria y se respeta la otra, a veces hay compromiso completo de la arteria renal y las dos segmentarias o tres segmentarias están comprometidas. Aquí hay una pequeña ramita arterial que está nutriendo este pequeñito remanente viable de ese riñón, que obviamente no le pone ni le quita nada, ese riñón está indudablemente perdido. Puede romperse el sistema colector. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Le ponemos contraste, el riñón capta contraste, excreta contraste, pero eso en vez de irse hacia la vejiga, va a salirse por el hueco hacia el espacio perirrenal y toda esta mancha corresponde a contraste excretado por esta lesión en la unión pielo-ureteral de ese riñón. Puede haber lesiones focales, como en este caso, un pequeño hematoma intraparenquimatoso. Ya habíamos visto hematoma subcapsular, lo que es la misma imagen que les he mostrado antes. La colección líquida está contenida por la cápsula renal. O puede haber laceraciones, se rompe la cápsula y hay una lesión penetrante que puede, dependiendo del grado de penetración, va a comprometer parte del parénquima, las pirámides o el sistema colector, y de acuerdo a la profundidad de ese compromiso, obviamente van a haber las manifestaciones pertinentes. Si llega hasta la pelvis renal, obviamente va a haber salida de orina hacia la periferia del riñón y ese acúmulo de orina se llama urinoma. Ve aquí llegando hasta la pelvis renal y obviamente es una lesión de muy grado y que pone en riesgo la viabilidad de ese parénquima renal. Pero muchas veces se ha hablado del urinoma, se contiene la orina en la periferia del riñón y en la cápsula del riñón, y eso se llama un urinoma, el parénquima renal y altera la funcionalidad del riñón. Y cuando hay esta condición, podemos aliviar un catéter de drenaje por vía percutánea, bajo guía ya sea con una aguja a través de esa guía, para poder funcionalidad. Les había mencionado este aspecto, que la tomografía computada, a diferencia, por ejemplo, de la ecografía, nos permite tener una información adicional de otros órganos. Alteración profunda en hígado y una
trombo en vena cava y un hematoma subcapsular en riñón. A los días, esto ha fracturado y ha seccionado vía biliar, y esa vía biliar ha colectado estas formaciones redondeadas que corresponden ya no a un urinoma, porque no está en el riñón, sino se llama biloma, porque es bilis, y el manejo de estos, al igual que el del urinoma, puede ser por vía percutánea, colocando un catéter para drenar esa colección. Estamos bien, ¿no? En presentación, porque la otra vez me salí de esto. Sí, doctor. Para no estar hablando y no me estén viendo mis imágenes. Ya, estamos bien. A ver, continuamos. La anterior clase habíamos hablado de pancreatitis aguda en alguna oportunidad, y la pancreatitis aguda, si bien tiene como principal origen la patología de la vía biliar, una coledocolitiasis, por ejemplo, no es infrecuente que en un trauma de alto impacto el páncreas sufra cuando es un golpe contuso, digamos, directo sobre el abdomen. Por ejemplo, el conductor de un vehículo que golpea el abdomen contra el volante, obviamente puede dañar y provocar alteraciones en el espesor del parénquima pancreático. Si me permiten un minutito, que me están llamando por un paciente, pero no voy a salir más que 30 segundos. ¿Dónde está para silenciar? ¿Aló? ¿Me salí? Hola. Hola. Sigue en la reunión, doctor. Ya. Bueno, después voy a tomar esta llamada. Ya. ¿Ven mi presentación? ¿Estamos, no, con la presentación? Sí, doctor. Entonces, la pancreatitis aguda traumática va a tener la misma representación que una pancreatitis infecciosa. Colecciones líquidas peripancreáticas, necrosis pancreática, formación de pseudoquiste, etcétera, etcétera. Igual, no hay diferencia en absoluto y no podemos nosotros hacer una diferenciación clara al respecto. O sea, las manifestaciones de pancreatitis aguda traumática son, por imágenes, lo mismo. Un segundito, por favor. Aló, Carlitos. ¿Ah? A ver, déjame ver todas esas cosas y capaz que nosotros podamos hacer el pago directo ya. O es con tarjeta siempre que se tiene que hacer eso. Ya. ¿Te parece si hablamos de unos 20 minutitos en clase? ¿Termino clase? ¿Te llamo? ¿Ya? Ya. Y ya. Ya. Disculpe. Bueno, ahora vamos a ver un poco de lesiones de las estructuras vasculares, tanto de la región torácica como abdominal. Ya habíamos visto las lesiones de la aorta torácica, y la más común es a nivel del istmo tiroideo, del istmo aórtico
por la presencia del tracto fibroso que se constituye con el ducto arterioso a ese nivel. Y se forman pseudoneurismas, o cuando hay, es en la parte del callado de la aorta. En lesiones traumáticas de gran impacto, cuando la aorta es, digamos, comprimida contra un cuerpo, contra una estructura ósea como el cuerpo vertebral, por un impacto de muy alta velocidad, se van a producir lesiones endoteliales que pueden generar placas o pueden generar disección aórtica con separación de la íntima y producir una verdadera disección aórtica, que es una emergencia quirúrgica. O pueden generar la presencia de trombosis, como en este caso la arteria mesentérica superior está comprometida en su lumen, esta es la vena, secundaria a un trauma. Se pueden dañar las arterias no solamente por trauma, sino se pueden dañar por iatrogenia. Este paciente era un paciente, esta es una tomografía antigua, que estaban haciendo una biopsia renal. En esa época se animó a hacer un doctor gastroenterólogo que hacía ultrasonido, y por mala pata le pidió a la arteria renal y generó este hematoma enorme que tuvo que ser drenado posteriormente quirúrgicamente. Y como fue un daño a la arteria, no la seccionó, pero sí la lesionó, se hizo una fístula arteriovenosa que estaba complicando la funcionalidad del riñón. Se entró con un catéter, se puso contraste y se llegó hasta ese punto y se colocó unos coils para excluir esa parte del riñón. Los coils son unos alambritos especiales que se colocan en el lumen de la arteria que está dañada para ocluirla completamente e impedir que continúe la fístula esa. Por supuesto, este pedazo del riñón se va al infarto, pero se salva todo el resto del parénquima renal. La pared abdominal también puede sufrir lesiones traumáticas, y este es el músculo recto abdominal del lado derecho y este músculo recto abdominal izquierdo con un tremendo hematoma secundario a una lesión contusa. Un hematoma de la pared, el músculo recto, la grasa, el hematoma está en la grasa de la pared, pero tan fuerte ha sido el golpe que también hay compromiso del mesenterio, y esto sí pone en riesgo la viabilidad intestinal, porque puede ocluir estructuras vasculares, primero las venosas, y si se extiende más allá va a comprimir las arteriales. Cuando el accidente es de alto impacto, estoy hablando de accidentes de mucha envergadura, aumenta la presión intraabdominal en forma importante y el diafragma se puede romper. Y eso se llama hernia diafragmática traumática, que habitualmente es en el lado izquierdo, y el contenido abdominal, como aquí estamos viendo, en este caso el estómago, están pasando del abdomen hacia el tórax. Obviamente se acompañan de, como en este caso, de derrame pleural. Y son pacientes que están críticamente enfermos
en este caso, un pedazo de pulmón que está soportando su ventilación. Las hernias diafragmáticas traumáticas son izquierdas, porque el hemidiafragma derecho está protegido por el hígado y se puede romper indudablemente, pero para que se rompa este hemidiafragma tiene que también estallar el hígado, y obviamente cuando pasa eso, las posibilidades de que el paciente sobreviva a ese trauma son pocas, ¿no? Entonces, generalmente, si es que hay hernias diafragmáticas con ruptura hepática y estallido hepático, generalmente no les hacemos los exámenes porque ya no hay paciente. Y obviamente puede quedar como hernias postraumáticas, a veces inadvertidas, porque a veces el hemidiafragma se rompe, se contiene por un tiempo, se dematiza, y mucho tiempo después del trauma aparecen las hernias. Entonces, para que concluyamos este tema del trauma con imágenes, es que nosotros no valoramos a todos los politraumatizados. ¿Por qué? Porque primero tienen que estos pacientes tener una vía respiratoria permeable. Ustedes tienen que establecer una vía respiratoria permeable y un acceso vascular permeable y funcionando, porque de nada va a servir que tengan un acceso vascular que esté tapado. O sea, tienen que tener esos dos conceptos clarísimos de que todo paciente politraumatizado, antes de hacer cualquier estudio de imagen, debe estar con su vía respiratoria absolutamente permeable y tener accesos vasculares, porque obviamente puede estar sangrando y necesita reposición de líquidos. La radiografía simple en un politraumatizado ha dejado de ser importante, porque obviamente es muy limitada la información que nos da. Y hoy podemos perder el tiempo en estar haciendo el estudio y analizándolo. Y los pacientes politraumatizados, para ellos el tiempo es oro. La ecografía. La ecografía FAST, que hemos visto anteriormente en la anterior clase, que es la ecografía focalizada para las síncopes, o sea, 5 cuadrantes, y pericardio, 4 cuadrantes y pericardio, simplemente sirve para valorar líquido libre, no tiene otro objetivo. Valoración del líquido libre en abdomen pelvis, ¿ya? Segundo, no mucho por tomografía, porque no las van a encontrar todas esas cosas, porque son pacientes difíciles de examinar, pacientes que están en estado crítico, pacientes que necesitan rápidamente tomar decisiones y no podemos estar perdiendo el tiempo. Por lo tanto, y me estoy demorando en esto para que quede claramente establecido, hoy por hoy, yo no sé si de aquí a 10 años, 5 años va a haber alguna otra técnica que sea mejor, pero hoy por hoy la tomografía computada multidetector, que está disponible en prácticamente todos los hospitales de nuestro país, es la mejor herramienta para valorar un paciente para un paciente politraumatizado. Nos permite valorar muy bien las estructuras óseas, fracturas complejas en cara, en pelvis, que son muy difíciles de ver, o casi imposibles de ver con radiografía simple, columna, ¿ya?
obviamente no nos permite ver la indemnidad del cordón medular porque no tiene esa capacidad, que ese es resorte de la resonancia magnética. Pero nos permite muy bien ver qué pasa con los cuerpos vertebrales, y si los cuerpos vertebrales están íntegros, habitualmente el cordón medular no tiene por qué estar lesionado. Nos permite ver con el empleo de contraste el lumen vascular y las alteraciones que se puedan producir en las arterias en los distintos segmentos. Acá solamente está el ejemplo del callado de la aorta a nivel del istmo, donde está el ducto arterioso. ¿Qué pasó? Ya. Y en tórax, abdomen y pelvis permite evaluar las distintas estructuras que están tanto en los órganos sólidos como las estructuras líquidas en busca de compromiso traumático. No olvidar que la tomografía permite, al mismo tiempo que está sospechándose de una lesión hepática, por ejemplo, valorar si esa lesión hepática está acompañada de una lesión esplénica o renal o de cualquier otra naturaleza. Por lo tanto, no pierdan de vista que la tomografía computada es, nomás en este momento, el mejor método de imagen en un paciente con politrauma. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura de este cuerpo vertebral, pero también tenemos otra fractura, y esta ha tenido que ser un tremendo impacto para romper el esternón. Es un golpe muy directo o un impacto de caída vertical, no sé, pero para romper esternón hay que tener tremendo golpe. Y acá podemos caracterizar de forma adecuada el compromiso de este pilar del acetábulo, que con radiografía simple podemos sospecharlo, pero no podemos demostrarlo de esta forma. Entonces, por favor, no se olviden que actualmente un paciente politraumatizado. Pero estos pacientes politraumatizados van a poder realizarse estos exámenes si están hemodinámicamente estables. Estable y tiene un trauma abierto, penetrante, debe ir a quirófano sin ningún tipo de metodología de imagen, porque ese paciente, mientras le hagan la tomografía, se les va a morir. Entonces, esos pacientes que tienen, por ejemplo, múltiples lesiones perforantes, podría ser por heridas por arma blanca o por proyectiles de arma de fuego, no necesariamente deben ir a una tomografía para tomar decisiones. Esos pacientes, si están hemodinámicamente inestables, se van derechito nomás al quirófano para tratar de salvarles la vida. Y el cirujano tendrá que hacer maravillas para poder hacerlo. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Eso es todo lo que yo les quería comentar de lo trauma en estas regiones. Nos vamos a ver el próximo jueves, entonces. ¿Listo? ¿Bien? Está bien, doctor.